Amados hermanos y amigos, como siempre estamos encaminados a estar edificando la iglesia, la obra del Señor en base a la palabra. Hoy traigo un tema para compartirlo con ustedes de una manera muy sencilla, práctica, un tema que nos va a hacer mucho bien y que es de gran bendición en este tiempo, tanta falta hace. El tema que quiero compartir con ustedes es partes vitales de la autoridad. Partes vitales de la autoridad. Cuando estamos hablando de un tema concerniente a la autoridad, estamos entrando en un terreno de gran controversia, porque si bien es cierto, en muchas de nuestras congregaciones carece de este tema que es tan esencial. Hemos visto a través de los años que muchas iglesias viven en determinado momento en la anarquía, e inclusive hay iglesias que no tienen pastor, otras iglesias que aunque tengan su pastor, tampoco saben cuáles son las funciones esenciales de ese siervo. Y bueno, estamos entrando en una situación muy difícil, y yo creo que la exposición de esta hora va a contribuir para bien en la obra del Señor. Yo quiero invitarles a que abramos nuestras sagradas escrituras en la carta del apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 será la base escritural de la cual vamos a tomar en esta hora para extraer el consejo de la palabra de Dios. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué importante declaración es la que el apóstol San Pablo hace a la iglesia de Roma. Yo agradezco a Dios mucho porque el apóstol se haya dejado inspirar por el Espíritu Santo para escribir esta declaración tan profunda que tanta falta nos hace en nuestras congregaciones. Estos dos versículos que acabamos nosotros de leer nos aportan a lo menos 5 principios básicos que conforman a la autoridad. Y es necesario entonces que nosotros los estudiemos de una manera tal que podamos ser obedientes a esa palabra del Señor. El versículo 1 nos proporciona 3 principios. El versículo 2 nos proporciona precisamente otros 2 principios que suman la cantidad de 5 y que constituyen lo que es la autoridad en lo que la Biblia así concierne. Comencemos. La primera parte dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Bien, ¿qué es esto? Esto es un imperativo de origen divino, sí, para toda la raza humana de todos los estatus sociales. Qué interesante es esto. Notemos que el apóstol San Pablo no da opciones, no dice: si está dentro de tu posibilidad obedecer, sujetarte a tus autoridades, puedes hacerlo. ¿Sí? No da opciones. Tampoco dice: si tu estado de ánimo es un poco elevado y estás tú animoso para obedecer a tus autoridades, lo puedes hacer. No, él no presenta opciones, él da un imperativo, es una orden, dice: sométase. Ahora, notemos bien a quién va dirigido este imperativo. La Biblia aquí nos enseña que este imperativo va dirigido única y exclusivamente a la raza humana. ¿Sí? Sométase toda persona. Note bien que este imperativo, a lo menos en este texto, no ha sido dado para los animales. Ahora bien, si nosotros somos seres humanos, quiere decir que es exclusivamente para nosotros los seres humanos el someternos a la autoridad. Qué importante declaración. Note bien
tampoco hace acepción de personas altamente intelectuales o de personas así analfabetas o ignorantes. Bien, tanto tiene que someterse el intelectual como también tiene que someterse el ignorante. Tampoco hace acepción de personas concerniente al aspecto económico. Alguien puede decir, yo tengo suficiente dinero, no tengo necesidad de someterme a la autoridad. La Biblia aquí dice que eso no interesa. La Biblia aquí nos está enseñando que nosotros tenemos que someternos a las autoridades, no importa nuestra posición social, económica, política, eclesiástica, etcétera. Algo más importante, tampoco está el apóstol limitando la sujeción a la autoridad, escuche bien, a las personas del núcleo eclesiástico. Él está abarcando, fíjense nada más, por ejemplo, tal como el salmista David lo hace en el Salmo número 100, donde él da un imperativo concerniente a la alabanza y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahí dice que todos los seres humanos, que todos los que habitan sobre la faz de la tierra, tienen la responsabilidad de cantar al Señor nuestro Dios. Y pasa lo mismo con la autoridad. Todas las personas tienen que obedecer y sujetarse y respetar a las autoridades, porque son autoridades instituidas por Dios. Eso es lo que el texto está diciendo. Ahora, sométase toda persona a las autoridades superiores. También nos hace pensar que no solamente como cristianos, sino también como ciudadanos, debemos ser respetuosos a las diferentes autoridades representativas que aparecen dentro de nuestras congregaciones y dentro de nuestra misma sociedad. Alguien tiene la idea de que solamente son autoridades aquellos que pertenecen al núcleo del gobierno, pero no. Hay autoridades educacionales, hay autoridades eclesiásticas, hay autoridades familiares y hay autoridades que tienen que ver también con nuestra vida espiritual. Bien, entonces, lo que aquí el apóstol San Pablo nos está enseñando es que este es un imperativo divino, que quiere decir es Dios. Hay un término en el griego que se nombra como kurios, el cual significa máxima autoridad. Este término es aplicado a Dios como la máxima autoridad. Entonces, tenemos que recurrir un poco a las Sagradas Escrituras y ver con anterioridad. Cuando en Génesis 1 y en Génesis 2 y en Génesis 3 nosotros leemos el desenvolvimiento de la raza humana en el principio del programa, del diseño de Dios, entonces ahí nosotros contemplamos que Dios da una orden específica y dice, señoré sobre los peces de la mar, señoré sobre las aves de los cielos, señoré sobre las bestias del campo y sobre todo reptil y sobre todo lo que se mueve y se arrastra. Ahí nosotros vemos el principio de autoridad, que Dios está dando instrucciones cómo se debe precisamente de comportar el ser humano. Ahora bien, notemos, Dios siempre ha querido que sus hijos, que sus hijas vivan en autoridad y bajo autoridad. Qué importante, esa es la primera parte. La segunda parte, que nosotros entendemos, lo encontramos precisamente en el versículo 1, inciso C. Dice, porque, ¿estamos allí? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Qué importante es esto. Dice el apóstol Pablo, que si Dios no existe, entonces no hay autoridad. La existencia de Dios trae como resultado su autoridad. Ahora nosotros podemos entender esto. En el punto número 2, la segunda parte dice, es una declaración de la naturaleza de la autoridad. Queremos afirmar categóricamente y bíblicamente hablando así, que la autoridad es de naturaleza divina. Mire lo que Jesús nos revela en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 11, cuando precisamente Jesús estaba frente a Pilato y él estaba guardando absoluto silencio. Fíjese lo que decía. Algo muy interesante. Pilato dijo, Jesús, ¿no sabes que yo tengo derecho, sí, de dejarte con vida o de crucificarte?
Es entonces la única vez cuando Jesús abre la boca y dice, mira, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Qué revelación tan más impresionante concerniente a la naturaleza de la autoridad. Dice, ninguna autoridad tendríais contra mí, otra versión traduce, o sobre mí, si no te fuese dado de arriba. Este es uno de los grandes problemas que presentan muchas personas que creen que son autoridad. Ellos creen que como son autoridad, ellos tienen todo el poder para hacer y deshacer como ellos quieren, ignorando precisamente que la naturaleza de la autoridad no es de carácter humana, sino más bien es de carácter divina. Por eso dice que la autoridad viene de arriba. El apóstol San Pablo escribe y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Fuera lo que está de Dios se llama anarquía. Entonces, nosotros debemos volver nuestros ojos a la autoridad de Dios y estar listos y preparados para entender esta declaración que tiene que ver con la naturaleza de la autoridad. Esto nos hace pensar que como autoridades que somos, no tenemos nosotros la libertad o el derecho de hacer o de desfanfarrar nuestra posición, nuestro poder, nuestra unción o como le querramos llamar, para hacer lo que queramos, no, sino que debemos ser hábiles administradores de la autoridad de Dios, no cometiendo ningún delito de arbitrariedad. Esto es algo importante. Hay veces que nosotros conducimos la autoridad muy ligeramente, de una manera irresponsable. Pero lo que el apóstol San Pablo nos enseña aquí es que nosotros debemos de tener cuidado para cómo administrar la autoridad. Esto que no se nos olvide. Qué bueno que el apóstol San Pablo estuvo entonces precisamente aquí contemplando estas situaciones, porque sin duda alguna él sabía lo que en este tiempo iba de acontecer, las arbitrariedades que se iban a cometer tanto en el mundo secular como en el mundo eclesiástico. Tengamos cuidado, algún día tendremos nosotros que rendir cuentas a nuestro Dios, porque nuestro Dios pedirá cuentas de lo que ha entregado en nuestras manos. Y nosotros somos responsables de cómo lo hayamos administrado. Ahora note bien que cuando estemos en la presencia de la gran autoridad, que es Dios, la autoridad absoluta, entonces Él va a pedirnos cuenta y nosotros no podremos enviar un delegado, sino que tendremos que hacer acto de presencia para responder, cómo nosotros usamos tal autoridad. Entonces, bien, las personas que están en autoridad deben entender que ellos no son dueños de las cosas ni de la autoridad que poseen, sino que solamente son autoridades representativas. Siendo autoridades representativas, entonces deben de tener ese sumo cuidado para su desarrollo u oficio. La parte número 3, que es de gran importancia, que también nosotros debemos de considerar, lo encontramos precisamente en la última parte del versículo 1 de Romanos, que estamos leyendo, ¿verdad? Ahí en sus Biblias dice, y las que hay, o sea, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Qué interesante declaración. Fíjense nada más, dice 3. La tercera parte es el establecimiento de la autoridad, es saber o es reconocer o es entender que el establecimiento de las autoridades pertenece a Dios. Hay veces que nosotros nos molestamos, nos molestamos de una forma tal, porque a veces cuando se hacen las elecciones en nuestros países, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, a veces el candidato por el cual nosotros votamos o que quisimos que nos gobernara no queda en el lugar. Y hacemos muchos corajes de más. Déjeme decirle esto. Si esa autoridad, si esa persona, quien nosotros elegimos para que fuera nuestra autoridad, no quedó, hay una sola explicación. Es porque no fue la voluntad de Dios. Hay que esperar. Probablemente no es el tiempo. Probablemente se están dando otras circunstancias. Porque aquí la Biblia no se equivoca. Ella dice que el establecimiento de las autoridades pertenece a Dios. Es decir, yo soy una autoridad, voy a gobernar por mi propia cuenta. Está diciendo enfáticamente que
está imponiendo su autoridad. Y algo quiero mencionar concerniente a esto. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce, no lo olvide. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. En alguna otra ocasión estaremos compartiendo más sobre lo que es la autoridad en este particular, pero en lo que a nosotros concierne, en esta ocasión estamos hablando de que el establecimiento de las autoridades, tanto seculares como eclesiásticas, civiles, familiares, pertenecen a Dios. Bien, entonces nosotros estamos hablando aquí sobre esto y debemos quedarnos con ese pensamiento que tiene que ver de la pertenencia. Bueno, ¿a quién le pertenece establecer nuestras autoridades? A Dios. Ahora bien, asumamos responsablemente nuestra postura. Usted puede decir, el pastor Hernández está hablando precisamente de que es Dios quien debe elegir y establecer la autoridad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro derecho de votar por nuestras autoridades civiles. Pero es responsabilidad de Dios establecer esas autoridades por las cuales nosotros votamos. Y si en dado caso esas autoridades no quedan para representarnos, es porque Dios tiene un proyecto. No debemos caer en la amargura, no debemos caer en el rechazo, ni prestarnos aún para ser mecanismos de rebelión. Usted debe cerciorarse de algo. La Biblia dice, el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Usted ama a Dios? Sí, puede decir, yo amo a Dios. Entonces, espere pacientemente en Dios, que la autoridad, Dios la establecerá en un momento cuando usted menos así lo espere. Pero, no sea irresponsable. Usted asuma su responsabilidad, primero como buen ciudadano de su país y segundo como buen congregante de su iglesia. Cualquier otra cosa que se diga está fuera del contexto bíblico. Entonces dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué difícil palabra fue para la iglesia de Roma en ese tiempo, porque todos ellos estaban, en ese tiempo cuando Pablo escribió esta carta, estaban bajo el imperio romano. El imperio romano no era un imperio fácil, era un imperio totalmente difícil. Sin embargo, los creyentes fueron motivados a sujetarse a esas autoridades, aunque fueran arbitrarias. Se cometieron muchos delitos, se cometieron muchas injusticias, pero no importa cuán arbitraria sea nuestra autoridad, cuán injusta sea nuestra autoridad, déjeme decirle algo, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de someternos, porque no podemos estar en contra de las Sagradas Escrituras. Esto es importantísimo. No podemos ir en contra, no podemos establecer nosotros nuestras propias leyes para liberarnos de nuestras responsabilidades determinadas dentro del plan de Dios. Nosotros tenemos que ir y ser obedientes, sumisos. Algo importante, si usted ama a Dios, eso le va a ayudar a bien. Y Dios no permitirá que usted pase una prueba más allá de lo que es su capacidad. Así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Ahora bien, consideremos esto que es algo de muy gran importancia. Dice la palabra del Señor, en el versículo 2 que estamos analizando, dice, de manera que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A esto nos proporciona la parte número 4 de lo que es partes vitales de la autoridad. Dice, esta es una revelación de la autoridad, que el revelarse a la autoridad equivale a revelarse a Dios mismo. Dios no puede estar en contra de su autoridad que Él ha establecido. Ahora bien, usted puede decir, pero mi autoridad es una autoridad que está presentando problemas terribles y déjeme decirle que conmigo está efectuando grandes problemas. Yo no puedo sujetarme más a esa autoridad. Mire lo que la Biblia dice. La Biblia enseña. El apóstol Pedro nos proporciona esto, que debemos orar por los reyes, por los magistrados. Debemos orar por todos los que están en eminencia, para que ellos gobiernen quieta y reposadamente. ¿Está usted orando por su autoridad?
Porque al parecer nosotros estamos viviendo el resultado de lo que nosotros causamos. La iglesia es responsable muchas veces, lo digo con mucho respeto, la iglesia es responsable muchas veces del mal destino de nuestro país. Porque la iglesia no está asumiendo verdaderamente su responsabilidad. Le aconsejaría que estudiara profundamente el libro de Jueces. El libro de Jueces presenta una de las historias más tristes del pueblo de Israel concerniente a que vivieron en una anarquía. Pero la Biblia dice que cuando el pueblo se sometía a Dios, buscaba y clamaba a Jehová su Dios, entonces Dios le respondía y les levantaba a ciertas autoridades para que los librasen de las manos de sus enemigos, y estos, escuche bien, y estos entonces eran libertados. Ahora bien, ¿estará usted orando lo suficientemente como para que su país viva en armonía y bendición de Dios? ¿Está orando suficientemente para que la iglesia y sus autoridades eclesiásticas se desarrollen como deberían ser y no como ellos quieren? Qué buena pregunta es esta. Sería importante que lo piense y lo medite. Y luego sigamos nosotros entre tanto. Dice aquí, de manera que quien se opone, escuche bien, punto número 4, ¿verdad? Dice, revelar a la autoridad. Dice, esto nos enseña que revelarse a la autoridad significa revelarse a lo establecido por Dios. Yo creo que las manifestaciones de rebelión no son nada gratas para nuestro Dios. Las rebeliones a la autoridad es uno de los pecados, me atrevo a decirlo, de carácter imperdonable. Más adelante vamos a ver esto con más profundidad. Pero lo que aquí concierne es que cuidémonos nosotros para no llegar a ser personas o instrumentos de rebelión. Note bien, porque el príncipe de las tinieblas fue lanzado a la tierra del cielo. Este personaje fue lanzado porque se rebeló en contra de Dios. Yo creo que usted y yo no queremos por ningún momento ser destituidos de la presencia de Dios, ser alejados de su bello rostro, ser expulsados de su unción por causa de la rebelión. Cuidémonos. La última parte que estamos considerando y que queremos ver en este aspecto lo trae el versículo 2, la última parte, y dice así la palabra del Señor: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué importante es esto. Fíjese, la quinta parte, rebelarse a la autoridad trae consecuencias fatales. Trae condenación no para otras personas, sino para nosotros mismos. Hay dos ejemplos que voy a citar. La Biblia presenta muchos de ellos, pero nada más dos. El primer ejemplo que quiero citar de rebelión es el que encontramos en Números capítulo 16. Todo el capítulo de Números 16 presenta a lo menos dos niveles de rebelión. Primero presenta a cuatro personajes muy importantes, que es Coré, Datán, Abiram y On. Pero también presenta a un grupo de 250 príncipes que constituían la autoridad del pueblo de Israel. Coré, el motriz principal, fue el que comenzó a implantar la semilla de rebelión en la vida de sus demás colegas. La rebelión fue creciendo y todos ellos se juntaron en contra de la autoridad representativa que era Moisés. Moisés, como siervo establecido por Dios, con una unción para ejercer autoridad y con un poder para hacer valer esa autoridad, él estaba trabajando de una manera correcta y apropiada, tal como Dios lo mandaba. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado como nunca antes. El pueblo de Israel tenía su autoridad y este era Moisés. Pero a muchas personas parece que no les interesaba Moisés, porque tenían un concepto totalmente equivocado de lo que era la autoridad. Ellos pensaban que estaban sujetos a Moisés, pero en realidad, cuando uno se sujeta a la autoridad, se debe tener en mente que no es a la persona a quien nos estamos sujetando, sino a la investidura de dignidad que esta persona representa.
Eso no lo tenía claro Coré, ni los 250 príncipes. Importante. Ahora bien, Dios se entera de la situación y Dios toma la determinación de ponerle fin a ese pecado. ¿Cuál fue el fin? La Biblia dice que la tierra se abrió y que vivos descendieron al infierno. Ese es uno de los resultados de los rebeldes. Rebelarse en contra de la autoridad de Dios es rebelarse a Dios mismo. Dice el apóstol Pablo, y los que se rebelan acarrean condenación. Coré y los demás compañeros de él fueron condenados. Porque déjeme decirle que la rebelión es un principio de origen satánico. Es un principio perteneciente al infierno, y el infierno, tarde que temprano, reclama lo que es suyo. A usted no le conviene estar pleiteado con su autoridad. Usted tiene que tratar de ir y hacer las paces, hablar con claridad y decir, esto es lo que me está pasando. Concerniente a la rebelión es un tema muy profundo, y déjeme decirle lo que dijo el escritor del Proverbio. Dice, el rebelde no busca sino su propio mal, y mensajero cruel le será enviado. Más adelante vamos a ver que la rebelión abre las puertas de nuestra vida para la entrada de los demonios a que vengan a torturarnos. Hay muchos cristianos torturados en este tiempo por los demonios, pero ellos nunca quizás han puesto a meditar y a pensar. Es importante que usted lo haga en esta hora. Si yo no tengo tranquilidad, si yo no tengo paz, si yo no tengo esto, algo anda mal. La Biblia no se equivoca, dice, el día que tú obedezcas las Sagradas Escrituras, ese día todo te va a salir bien. No te está saliendo bien las cosas, es porque algo anda mal. Recuerda, vivimos bajo la ley de causa y efecto. No se olvide. Pablo lo escribió, los que se rebelan acarrean condenación. Yo no puedo estar en paz con Dios si me burlo de sus autoridades. Yo no puedo estar o disfrutar de las bendiciones que Dios me da si Dios está en problemas conmigo o yo estoy en problemas con Él. Necesitamos arreglar esas situaciones difíciles concernientes a su autoridad. ¿Para qué? Hay muchas esposas que les cuesta trabajo someterse a su autoridad familiar. Déjeme decirle que yo no tengo la culpa de que Dios me haya hecho varón. Dios sabe por qué me hizo así. Dios me estableció en mi hogar como autoridad. Yo no soy responsable de eso. El responsable es Dios. Entonces, si usted como esposa se rebela en contra de su autoridad, usted no se está rebelando en contra de Él, usted se está rebelando en contra de Dios. Esto es algo importantísimo. Tenemos que decirlo y lo decimos con mucha responsabilidad. Ahora, el hecho que usted sea la autoridad de su casa, esto no le da derecho a que usted también cometa ciertas arbitrariedades para con su esposa y sus hijos. Usted tiene que ser una persona responsable. Usted tiene que aprender a someterse a Dios también. Todos tenemos responsabilidades en este mundo y sería muy bueno que escudriñáramos las Escrituras para ver cuál es el papel que a mí me toca desempeñar como varón que soy, como hijo que soy, o como súbdito también que soy. Esto es algo importante para no caer en condenación. Así como cayó Coré. Lamentablemente, hoy en este tiempo tenemos muchos Corés, o tenemos muchos discípulos de Coré, o nuestras bibliotecas están intestadas por doctrinas coreanas. No estamos hablando del país de Corea, sino que estamos hablando de este personaje en sí. Permíteme aclarar eso. Ahora bien, yo quiero mencionar lo siguiente. El otro ejemplo lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Todo el capítulo 15 muestra la situación del primer rey de Israel. Esto es algo tremendo. Fíjense nada más. Saúl fue elegido y ungido por el profeta Samuel. Note bien esto. Samuel obedeció la palabra del Señor. Ungió a Saúl como rey, como príncipe de Israel, y entonces Samuel comenzó a proporcionarle cierta formación a Saúl para que gobernara el pueblo de Israel. Pero algo pasó. Parece que de manera imprudente el rey Saúl se condujo.
La imprudencia del rey Saúl le llevó a tener en poco la palabra de Jehová. Le llevó a tener en poco la palabra del Señor. Y esto ocasionó que Dios se molestara tanto. En una ocasión Dios le dio una orden. Muchas veces le dio órdenes. Pero en esta ocasión era el momento de la prueba para el rey Saúl. ¿Cuál fue? Le dijo, vas y me aniquilas a Amalek y a todo su pueblo. No me dejes absolutamente nada. No me dejes animales, no me dejes ciudades, no me dejes mujeres, no me dejes niños, extermínalos por completo. Para que Dios diera una orden de tal naturaleza a Saúl, Amalek y su gente tuvo que hacer algo terriblemente malo. Por eso Dios determinó. Ahora quería usar al rey Saúl como un instrumento de justicia, para aplicar la justicia a ese pueblo, por una maldad antes ocasionada. La maldición nunca vendrá sin causa. Esto es lo que a mí me lleva a algo. Saúl tenía la responsabilidad de obedecer al Señor su Dios en una totalidad. Pero el rey Saúl parece que no tenía tanto conocimiento de autoridad y no obedeció en una totalidad. Fíjese nada más la voz o el mandato o la orden de la autoridad absoluta que era Dios. Saúl pensó que era la autoridad absoluta, estaba totalmente equivocado. Saúl, aunque era rey sobre Israel, era simple y sencillamente una autoridad representativa. Y tomó la determinación de tal manera que obedeció al Señor parcialmente. Si usted quiere una definición para rebelión, entonces la obediencia parcial es rebelión. Es decir, obedezco a Dios siempre y cuando no afecte mis intereses personales. Siempre y cuando no me desincomode, entonces obedezco a Dios, eso es rebelión. Y no hay pecado en la Biblia. Yo siempre he dicho en el nombre del Señor que el pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo y la rebelión son pecados de carácter imperdonable que están a la par. La rebelión muy difícil se puede perdonar. Notemos bien, cuando Saúl se rebela en contra del Señor, Samuel llega y le dice, has obedecido la palabra del Señor tu Dios como se te mandó, y él dijo, sí, lo he hecho, estaba mintiendo. Entonces dijo el profeta Samuel, ¿y qué es ese ruido que oigo yo? Él dijo, es que el pueblo, yo no sé en qué momento o cómo Saúl se volvió del camino del Señor y comenzó a obedecer mejor sus propios instintos que obedecer al Señor su Dios. Entonces Samuel dijo, por cuanto no has obedecido la palabra del Señor tu Dios, Él te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y ha entregado este reino a tu compañero, a otro que es mejor que tú. Note bien esto. Ahora bien, la Biblia dice que en consecuencia de esta acción que Dios tomó para disciplinar el pecado o castigar el pecado de Saúl de rebelión, dice que en primer lugar el Espíritu Santo de él fue quitado. Cuando Saúl se dio cuenta que no tenía el Espíritu Santo, se dio cuenta que ya no valía nada, que estaba lejos del perdón de Dios. Ya no había nada que hacer. Dios lo había desechado. Dijo, si tú hubieses obedecido al mandato que yo te mandé, hoy se hubiera afirmado tu trono para siempre. Aquí está el resultado de muchos siervos de Dios que no son afirmados sus ministerios para siempre, porque han obedecido parcialmente la voz de Dios. Déjame decirle y aconsejarle algo, permítame hacerlo en el nombre del Señor. Yo quiero que entienda que la obra es de Dios, no es mía. Yo como siervo de Dios solamente estoy obedeciendo un mandato de Dios, aunque para los demás parezca algo contradictorio, eso no interesa. Lo que interesa es agradar a Dios. Un día vamos a estar allá con Dios. Yo voy a responder por mis actos, usted va a responder por los suyos.
Yo quiero pensar que usted está en lo correcto y que está contribuyendo para edificar el reino de Dios y no para edificar su reino. Saúl comenzó a edificar su reino. Yo quiero decirle, amado hermano, que usted se vuelva. El tiempo es corto. Usted debe aprender a involucrarse en el trabajo limpio y sagrado de la obra de Dios. Avancemos. ¿Cuál fue el triste fin? La Biblia dice que cuando el espíritu de Jehová se apartó, entonces vino un espíritu malo de parte de Jehová y le atormentaba. No hay nada más triste sobre la faz de la tierra que un ministerio siendo siervo de Dios por muchos años, o un cristiano siendo hijo de Dios por muchos años, muera en una situación deplorable, lejos de la misericordia y de la gracia de Dios. Cuidado. El pecado de rebelión no trae resultados positivos, trae resultados totalmente negativos. Yo quiero decirle, en el nombre del Señor, amado hermano, hermana, amigo, usted tiene que entender que Dios es un Dios de autoridad y que todo lo que se está haciendo sobre la faz de la tierra está contemplado dentro del plan de Dios, sea bueno o sea malo. Quiero recapitular con esta breve exposición. Bien, nuestro tema fue partes vitales de la autoridad. Hemos visto 5 partes vitales de la autoridad. Dice así, dice, primera parte, es un imperativo de origen divino, expedido para toda la raza humana. Número 2, hemos visto también que la segunda parte de la autoridad es una declaración de la naturaleza de la autoridad. Dijimos que la naturaleza de la autoridad está en Dios. Y número 3 también hablamos de la tercera parte, que el establecimiento de las autoridades pertenecen a Dios. Como número 4, también hemos observado que revelarse la autoridad es revelarse o equivale a revelarse a Dios mismo. Y como punto número 5, hemos terminado hablando que la rebelión a la autoridad trae consecuencias funestas, trae consecuencias irreversibles. Hermano, si tú estás a punto de rebelarte, piénsalo 2 veces. Tú no tienes autoridad para señalar a un siervo de Dios, a una autoridad de una forma despectiva. Tú tienes que comportarte de una manera sumisa. Y si es bien cierto, tú tienes que tomar decisiones que te lleven a un mejor estilo de vida, pero hazlo todo por los canales correctos que Dios ha establecido en su palabra. Uno de esos canales es el diálogo. Si tienes problemas con tu pastor, habla con él. Si tienes problemas con tus autoridades, habla con él. Si el asunto no se puede solucionar, si el siervo de Dios, porque toda autoridad es un siervo de Dios, sea eclesiástica o sea secular, familiar, habla con él. Lleguen a un diálogo, a una comprensión, y si no se puede, entonces ya se toman otras alternativas, pero hay que agotar por la vía legal todo, para que no entremos o incurramos en un pecado terrible de rebelión. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Estaremos trayéndote otro mensaje similar a este. Que Dios te bendiga. Amén.